Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Cómo una celebración imperial terminó convirtiéndose en una de las peores tragedias de la Rusia zarista. ¿Fue la tragedia de Kodinka el primer gran signo del derrumbe de los Romanov? Hoy exploramos el desastre que marcó para siempre el reinado de Nicolás II. Imaginen ser el líder del país más grande de la Tierra. Una crisis brutal acaba de golpear a la nación. 1,300 personas acaban de morir aplastadas. Y esto ocurre durante tu propia fiesta de coronación. O sea, los cuerpos siguen ahí, amontonados en carretas. Las morgues improvisadas pues ya no tienen espacio. Es un escenario de pesadilla. Totalmente. Pero hay un detalle. Esa misma noche tienes un baile diplomático de gala con los franceses. Y aquí surge la gran pregunta, ¿Cancelas el evento, lloras con tu pueblo y te arriesgas a ofender a tu único aliado militar? ¿O vas a bailar bajo las luces eléctricas sobre las tumbas de tus ciudadanos solo para salvar la estabilidad financiera del imperio? Es que es una encrucijada terrible. Y, a ver, la decisión que se toma en esas primeras 24 horas tiene el poder de aniquilar por completo la autoridad moral de una dinastía entera, por muchos siglos de historia divina que tenga a sus espaldas, digamos. Exacto. Y de eso se trata nuestra inmersión profunda de hoy. Para quienes nos escuchan, vamos a desarmar uno de los mayores desastres de relaciones públicas de la historia. Así es. Tenemos sobre la mesa documentos fascinantes. Hay actas de estudios eslavos de la Sociedad Argentina Dostoyevsky, crónicas históricas súper detalladas de la Rusia imperial y las muy controvertidas memorias del conde Sergei Witte. Él era el todopoderoso ministro de finanzas ruso. Sí, un personaje clave. Y nuestra misión en este análisis es entender cómo un evento festivo, que estaba diseñado para mostrar la gloria absoluta de la familia Romanov, pues terminó sentando las bases para su destrucción total. Lo cual es irónico, ¿no? Muy irónico. Y lo más atrapante de estos textos, fíjate, es comprobar que los debates sobre el liderazgo o la gestión de crisis y las ópticas de poder no nacieron ayer con las redes sociales. Claro, no es un invento moderno. Para nada. Los líderes de finales del siglo XIX enfrentaban dilemas de imagen pública con una intensidad feroz, y pagar el precio de una mala decisión era de forma literal letal. Es que para entender la magnitud de este choque, no podemos ver a la Rusia imperial como un cuento de hadas. Ya sabes, palacios de invierno, nieve y todo muy bonito. Cero cuento de hadas, sí. Los textos históricos que revisamos pintan un caldero a presión que estaba a punto de reventar. Estaban parados justo al borde de un abismo social. O sea, pensemos un poco en el contexto geográfico y humano de finales del siglo XIX. El imperio estaba intentando industrializarse de golpe, a una velocidad, digamos, casi antinatural. A toda marcha. Sí, y esto generó un éxodo masivo. Millones de campesinos abandonaron la vida agrícola para buscar trabajo en las fábricas de Moscú y San Petersburgo. Buscando progreso, claro. Llegaban buscando el progreso, sí, pero se topaban con un muro de hacinamiento brutal, jornadas laborales opresivas y una miseria urbana que era desoladora. ¡Wow! Y a todo esto hay que sumarle una estructura de poder que no cedía ni un milímetro, ¿verdad? Exacto. Era una autocracia muy rígida. Las decisiones las tomaba un solo hombre, por supuesto, mandato divino. Y sobre los hombros del nuevo zar de Nicolás II caía un peso histórico gigantesco. Las fuentes citan a pensadores como Voltaire, quien en su momento idealizó a monarcas rusos del pasado como Pedro el Grande o Catalina II. Es que claro, para la intelectualidad europea de esa época, esos zares del pasado eran figuras ilustradas, monarcas imponentes que tenían esta misión casi mística de civilizar a una población vasta y, a sus ojos, salvaje. Como si fueran el puente entre Asia y la modernidad europea. Ajá, así los veían.
Pero la Rusia que hereda Nicolás II no tiene nada de ese ideal ilustrado. Los documentos son muy claros en esto. Sí, desde la fallida revuelta decembrista de 1825, el Estado ruso se había convertido en una maquinaria de censura pura. Una censura aplastante. Había una represión asfixiante, agitación constante en las calles. Las universidades estaban vigiladas. O sea, el mito del zar civilizador se caía a pedazos ante los ojos de obreros y estudiantes. Y justo en medio de esa tensión enorme aparece un personaje central en nuestros documentos. El conde Sergei Witte. Ah, el ministro de Finanzas. Así es. Este hombre era el motor de la modernización. Él impulsó el patrón oro para estabilizar la moneda, atrajo un montón de capital extranjero y lideró la construcción masiva de ferrocarriles, incluyendo el famosísimo Transiberiano. Que fue un proyecto colosal. Colosal. Pero Witte no era de la alta cuna aristocrática de San Petersburgo. Era un forastero con una mentalidad empresarial muy marcada. Intentaba inyectar capitalismo burgués en las venas de un estado que operaba de forma medieval. O sea, para que nuestro público lo visualice bien, es un choque tremendo. Witte básicamente agarra un motor V8 gigantesco, de altísima potencia, y decide instalarlo dentro de un carruaje de madera podrida del siglo XVIII. Exacto, esa es la imagen. La economía empuja a 100 kilómetros por hora, la industria genera nuevas clases sociales, pero la estructura política de madera, esa corte anclada en el derecho divino, es incapaz de soportar la vibración. Es obvio que el carruaje se va a hacer pedazos por la fricción en algún momento. Sí, se iba a romper. Y los romanos, pues, se negaban a modernizar los frenos. El crecimiento industrial que impulsó Witte creó obreros con conciencia de clase y una burguesía que de pronto exigía derechos. Pero Nicolás II seguía creyendo que su poder no podía ser cuestionado por simples mortales. Esa ceguera estructural convertía al país en una bomba de tiempo. Literal. Y esa bomba detona de la forma más trágica y absurda posible. Fue en mayo de 1896, en el campo militar de Yodinka, a las afueras de Moscú. Para las celebraciones populares por la coronación. Exacto. Y, a ver, si leemos las actas sobre la logística de este evento, los números te dejan sin palabras. Fue un despliegue faraónico. Estaba pensado para impresionar al mundo entero. Los organizadores transportaron más de 8,000 libras de mesas de roble desde San Petersburgo. 8,000 libras, ¡wow! Sí, y se instalaron 150 cables telegráficos exclusivos directo al campo. ¿Solo para el evento? Solo para el evento, para que la prensa y las embajadas europeas pudieran reportar al instante. Además, construyeron 150 enormes bufetes de madera para repartir regalos a la multitud. Todo estaba diseñado como un gigantesco espectáculo mediático internacional. Pero a ver, hablemos de ese famoso regalo, porque creo que es vital para entender la psicología detrás de toda esta tragedia. Sí, el regalo es clave. A los plebeyos se les prometió un paquete envuelto en un pañuelo brillante. Este contenía un bollo de pan, una salchicha, galletas de jengibre, dulces, nueces y, digamos, la joya de la corona. La taza esmaltada. Exacto, una taza esmaltada conmemorativa. Para nosotros, o sea, hoy en día suena a muy poco, pero para un campesino de esa época que vivía en la pobreza extrema, esa taza con el escudo imperial era su conexión física con el zar. Era un tesoro generacional. Un objeto sagrado casi. Y pasaría a la historia con el macabro nombre de la taza de sangre. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte, porque todo el desastre nace de un desprecio geográfico total. El campo de Jodinka tenía unos 4 kilómetros cuadrados, pero hay que recordar que era un área de entrenamiento militar. No era un parque de diversiones. No, para nada. Estaba perforado por más de 160 fosas, trincheras profundas y zanjas hechas por los ingenieros del ejército. Peligrosísimo. Sí, y las autoridades organizadoras priorizaron tener un espacio inmenso para las fotos aéreas, ignorando por completo las advertencias técnicas sobre los cráteres ocultos que había en el terreno. Es que aquí es donde entra la ironía más oscura de todo este análisis. A ver, logran enviar 8,000 libras de mesas por tren. Instalan 150 líneas telegráficas de última tecnología. Pero a nadie, en serio, a nadie se le ocurre poner unas simples vallas de madera frente a trincheras de 2 metros de profundidad. A nadie. Y es un contraste ridículo entre la alta tecnología de la época
y una negligencia absoluta en el control básico de multitudes. Nunca previeron el factor humano. Para nada. La gente empezó a llegar mucho antes del amanecer. Para las 5 de la mañana, bajo un frío paralizante y en completa oscuridad, ya tenías a 500,000 de personas congregadas en ese campo minado de hoyos. 500,000 de personas a oscuras, muertas de frío, esperando pues un pedazo de salchicha y una taza. O sea, es el escenario perfecto para el pánico. Y el catalizador que desata todo esto es tan pequeño que da escalofríos. Un simple rumor. Un rumor. Sí. Alguien en la oscuridad susurró que la cerveza se estaba acabando, que los regalos no iban a alcanzar para todos. El miedo a quedarse sin nada. Exacto. Y peor aún, corrió la voz de que la famosa taza de esmalte escondía en su interior una moneda de oro puro. Claro, si combinas la miseria absoluta con la esperanza repentina de encontrar oro, tienes una estampida segura. Y así fue. La marea humana avanzó ciega hacia los kioscos de madera. Y la policía asignada al evento sumaba apenas 1,800 hombres. No, bueno, imposible. Tratar de detener a 500,000 de personas aterrorizadas con 1,800 guardias es como intentar detener un tsunami con las manos. La gente de adelante caía en las trincheras ocultas y los que venían detrás, empujados por la tremenda presión masiva, pues los pisoteaban sin darse cuenta. Es aterrador. Y las cifras oficiales reconocen 1,389 muertos por aplastamiento o asfixia y más de 1,300 heridos graves. Un saldo espantoso. Y mientras la gente moría asfixiada en el lodo, había operadores de cámara. Camille Cerf, un pionero del cine francés, estaba ahí filmando la gloria del zar. Es un cinismo visual tremendo. Montaron una obra de teatro para Europa, pero la seguridad física de los extras locales, o sea, de sus propios ciudadanos, no valía nada. Eso subraya a la perfección la mentalidad imperial. Diseñaron el evento para la historia oficial y la diplomacia, pero no para la protección de la gente común. Y así llegamos de hecho al núcleo de nuestro debate de hoy. Ocurre esta tragedia. Los cuerpos todavía están calientes en el campo. La respuesta de Nicolás II y de su corte es el origen de dos posturas históricas que colisionan en nuestros documentos. Sí, tenemos dos visiones muy distintas. La primera postura es la narrativa crítica, que es la que casi todos conocemos. Se ve como un desastre de empatía imperdonable. Esa misma noche del accidente, con los hospitales colapsados y la sangre fresca en el campo, el zar y la zarina continuaron con su agenda y asistieron a un opulento baile de gala en la embajada francesa. Las memorias del trabajador radicalizado Kanachikov son brutales en este punto. Muy duras, sí. Él cuenta que al día siguiente en las fábricas de Moscú, el aire cortaba de la tensión que había. La prensa oficial publicó cifras reducidas, lo cual, obvio, enfureció más a la gente. Los obreros aseguraban que había 30,000 muertos, no 1,000. El rumor se salió de control. ¿Sí? Y Kanachikov dice que esa fiesta nocturna evaporó de un plumazo la fe ciega que los campesinos tenían hacia su líder sagrado. Claro. Queda la imagen del tirano frívolo bailando sobre cadáveres. Pero a ver, la segunda postura, que es la visión defensiva que proponen historiadores como Lomonosov y Paul Gilbert, pues añade unas capas de geopolítica que te obligan a frenar un poco. A mirarlo desde otra óptica. Exacto. Ellos argumentan que el baile no fue frivolidad, que fue una misión diplomática de vida o muerte para el Estado ruso. Aquí es donde hay que explicar el contexto para quienes nos escuchan. ¿Por qué cancelar la visita a una embajada francesa específica era considerado un riesgo existencial para el país entero? Porque estaban celebrando la reciente alianza franco-rusa. Rusia, aunque era inmensa, estaba muy atrasada a nivel económico y rodeada de potencias hostiles. Necesitaba el financiamiento francés para sobrevivir y para construir los trenes de los que hablaba Witte. Y además, necesitaba el respaldo militar galo frente al imperio alemán. O sea, dependían de ellos. Por completo. El gobierno de Francia había echado la casa por la ventana para esta recepción en Moscú. Las fuentes detallan que importaron 100,000 rosas frescas desde el sur de Francia. 100,000 rosas. 100,000 rosas. Trajeron tapices del mismísimo Versalles y una vajilla de plata incalculable. Es una inversión de ego y de capital gigantesca. Exacto. Entonces, cancelar la asistencia a última hora, incluso por una tragedia interna tan grave,
habría sido visto por París como un desaire diplomático colosal. Y en ese ajedrez europeo, pues un desaire podía costar alianzas militares. Tenía consecuencias reales. Sí, y además, los diarios íntimos del zar, junto con los testimonios de Witte, nos muestran a un Nicolás II devastado. Dicen que estaba pálido, enfermo de angustia durante el baile y que cumplía su rol casi como un autómata. Y las fuentes también documentan un esfuerzo de control de daños posterior, ¿verdad? Sí, hubo medidas tangibles. El zar donó de su propio bolsillo 90.000 rublos para las familias afectadas. Visitó las salas de los hospitales, garantizó pensiones completas para los huérfanos hasta que cumplieran la mayoría de edad y ordenó enviar suministros médicos especiales. En privado dejó registrado el evento en su diario como una herida profunda en su alma. A ver, yo voy a cuestionar esto con una lente moderna de liderazgo, porque me parece que hay un punto ciego enorme en la defensa del zar. Las intenciones privadas al final son irrelevantes en el mundo real de las relaciones públicas. Te entiendo. O sea, ¿de qué sirve llorar en tu diario íntimo y donar fondos si la única imagen que proyectas al exterior es tu brillante carruaje cruzando la ciudad hacia un palacio forrado en 100.000 rosas francesas, mientras tu gente busca a sus hijos en morgues de madera? Es que das en el clavo del problema. En el ajedrez político, la percepción es la realidad. Exacto. Nicolás II operó bajo una lógica de diplomacia internacional impecable, pero reprobó por completo su deber simbólico nacional. En el pico de una crisis, la población no exige hojas de balance ni entender de alianzas militares secretas. Exige ver a su líder compartir el luto. Exige contención emocional. Así es. Al no declarar un luto oficial de inmediato y al permitir la censura de la prensa local, la corona dejó un vacío emocional enorme. Y en política, los vacíos nunca se quedan vacíos. Sus oponentes revolucionarios entraron de inmediato a llenarlo, con una narrativa perfecta sobre un monarca sanguinario y desconectado de la realidad. Claro. Los revolucionarios ni siquiera necesitaron inventar pruebas. Las ópticas del gobierno les hicieron el trabajo gratis. En bandeja de plata. Y esto empeoró muchísimo por la manera en que la burocracia imperial manejó la repartición de culpas después de la tragedia. Ah, sí. Que este es un punto fascinante de nuestro análisis, porque los documentos nos permiten comparar la tragedia de Hodinka con otro evento del pasado, que está detallado en las memorias del conde Witte. El accidente de tren. Hablo de la catástrofe ferroviaria de Tiligul, en el año 1875. Esto nos muestra cómo el Estado operaba la maquinaria de los chivos expiatorios. Es un contraste súper revelador. En Tiligul, un tren militar repleto de jóvenes reclutas rodó por un terraplén en medio de una tormenta de nieve espantosa. Un clima terrible. Sí. El tramo estaba en reparación y los obreros no pudieron colocar las señales rojas a tiempo por la ventisca. Los vagones, que eran de madera, se hicieron astillas, se incendiaron con las estufas internas y más de 100 reclutas murieron calcinados o congelados. Un desastre de infraestructura puro y duro. Ante la presión pública por este evento, ¿qué hace el Estado ruso en ese entonces? Un acto de magia burocrática, digamos. La opinión pública liberal hervía de ira y exigía culpables. El gobierno entendió de inmediato que necesitaba entregar cabezas de alto perfil para calmar las aguas. Para dar una imagen de justicia. Exacto. Así que arrestaron al director del ferrocarril e incluso procesaron a Sergio Witte, quien, fíjate, ni siquiera tenía jurisdicción directa sobre la colocación de señales en esa vía. O sea, lo arrastran al juzgado sin ser el responsable operativo de la cuadrilla. Así es. Lo condenan públicamente para que la prensa aplauda la supuesta justicia implacable del imperio. Pero, entre bastidores y bajo estricto secreto militar, los altos mandos perdonan a Witte a las pocas semanas. ¡Qué conveniente! Pues sí, porque el Estado lo necesitaba libre. Su mente logística era irreemplazable para mover tropas. Fue teatro político puro. Te crucificamos en los periódicos para apagar el fuego social, pero te protegemos en secreto porque nos eres útil. Es maquiavélico, sí, pero en su perversa lógica de poder, pues funcionó para calmar a la gente. Cumplió su objetivo. Pero a ver, si adelantamos el reloj a Hodinka, el gobierno abandona por completo esa estrategia. Por completo. Hay 1.300 muertos, es un escándalo mundial. Y en lugar de buscar un chivo expiatorio de alto nivel que absorba el golpe, la versión oficial acusa a la, cito textual, indisciplina campesina y a unas cuantas fallas menores. ¿Por qué cambian la regla del juego aquí? Por el peso de la sangre. En Tiligul, sacrificar a Witte no costaba nada porque era un tecnócrata, un burgués sin linaje sagrado.
No era de los suyos. Exacto. Entregarlo no afectaba la mística de la corona. Pero en Jodinka, el gobernador de Moscú y el máximo responsable de la organización del evento era el gran duque Sergei, ¿Qué era, no? el propio tío del zar Nicolás II. Bueno, y cambia toda la ecuación. O sea, si aceptas que hubo negligencia oficial masiva, estás diciendo que la familia real mató a su propio pueblo por pura incompetencia. Así de simple. Señalar culpables en Jodinka significaba admitir fallas en la mismísima familia imperial. Y el zar optó por proteger la dignidad de su sangre aristocrática mucho antes que ofrecer justicia transparente a miles de familias destrozadas. Bloquearon las investigaciones serias y mantuvieron al gran duque Sergei en su cargo sin un solo rasguño. Intocable. Intocable. Esa impunidad descarada a la vista de todos fue la verdadera estaca en el corazón del imperio. Rompió el contrato social de una manera irreparable. Pulverizó la figura del padrecito zar. Pasó de ser visto como el protector divino del pueblo a convertirse en el guardián de una élite intocable a la que la vida del ciudadano promedio no le importaba en lo absoluto. Pues, reuniendo las piezas de este debate, creo que la conclusión para quienes nos escuchan es bastante clara. Y además es aplicable a cualquier estructura de poder. Sí, es muy actual en el fondo. Los textos históricos que vimos hoy demuestran que un Estado, o cualquier gran organización en realidad, tiene la capacidad de absorber crisis económicas o resistir desastres naturales severos. Pero casi ninguna estructura de liderazgo sobrevive cuando pierde por completo su autoridad moral y la confianza pública en su empatía. Y el eco histórico de esa pérdida, fíjate, es de un rigor poético aterrador. Casi una década después de los muertos en el campo militar, el poeta ruso Konstantin Balmont escribió una línea que terminaría sentenciando a la dinastía. Dijo: quien comenzó a reinar en Jodinka terminará en el cadalso. ¡Wow! ¡Qué precisión más oscura para resumir el futuro de todo un linaje! 13 años después de la publicación de ese poema tan profético, la dinastía de los Romanov encontró su final sangriento en el sótano de una casa en Ekaterimburgo. Todo el castillo de cartas que colapsó en la revolución comenzó a temblar justo la mañana en que priorizaron un baile diplomático sobre el duelo de su propia gente. Lo que nos deja con un pensamiento final muy provocador para nuestro público. A lo largo de esta inversión vimos cómo un desastre humano fue devorado por las necesidades geopolíticas y luego, claro, convertido en un arma por la oposición política. Como suele pasar. Sabiendo que la historia siempre es moldeada por quienes ganan las revoluciones, vale la pena preguntarnos hoy, ¿cuántos de esos actos monstruosos o errores de insensibilidad atribuidos a líderes caídos del pasado fueron en realidad decisiones diplomáticas imposibles de evitar? Es una gran pregunta. Escenarios donde cualquier decisión los llevaba directo al desastre y que luego fueron caricaturizados para justificar cambios de régimen. Es una invitación obligada a desconfiar siempre de las narrativas simples y a mirar debajo del barniz de las versiones oficiales. Sin duda, detrás del estereotipo típico del villano que ríe en su castillo de oro frente al sufrimiento del pueblo, muchas veces encontramos redes asfixiantes de tratados internacionales y burocracias colapsadas. Y es vital aprender a leer entre esas líneas. Totalmente. Porque, como vimos hoy en este análisis, una crisis nunca es solo un accidente. Es una prueba de estrés que ilumina de golpe todas las fracturas del sistema. Y saca todo a la luz. A veces el edificio no se cae ese mismo día y el baile continúa un rato más. Pero esas grietas que quedan a la vista de todos ya te marcan la fecha exacta del derrumbe final. Hasta la próxima inmersión profunda. Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria.